Casares, 9 de Julio, Peguajó, Lincoln, los vecinos se movilizaron, lograron que los consejos deliberantes sesionen de manera conjunta los municipios más allá del tinte político de sus intendentes o incluso de sus concejales y empezaron a sacar resoluciones en conjunto reclamándole al Ejecutivo algunas iniciativas. También estuvimos trabajando en el distrito de Pilar junto a la concejal Marcela Campagnoli por los altos niveles de arsénico y de nitrato encontrado en agua. Hay un nivel, ¿no?, que no puede superarse, ¿verdad? Sí, la Organización Mundial de la Salud del Código Alimentario Argentino dice el 0,1 miligramos por litro. La verdad que la provincia de Buenos Aires está muy por encima de eso. Además, desde que se fue la empresa prestadora Zurich en los 90, entramos en un vacío legal con las diferentes dadas de baja de la ley y se creó una comisión donde supuestamente debía establecer los parámetros. Esa comisión nunca se estableció y hoy la provincia de Buenos Aires no está claro cuál es el límite. Hay un bache con este tema. Ahora, Maricel, según los análisis hechos por ustedes o encargados por ustedes, ¿hasta qué porcentaje llegó? Y va muy variando. En el distrito de Carlos Casares ha estado en el 0,7%, en el distrito de Pilar en el 0,4%, digamos, son niveles altos. Y en esto hay que tener un cuidado porque es la salud pública y la gente tiende a alarmarse porque la derivación del consumo de agua con arsénico en un tiempo prolongado deriva en enfermedades, que es el acre, que en muchos lugares da a cáncer o laceraciones en la piel, como manchitas blancas. Entonces uno tiene que ser precavido en esto y responsable. Igualmente esto tiene que darse en cantidades, me imagino, muy grandes de consumo, pero bueno, con el tiempo se va dando. Ahora, contame, ¿el arsénico que se deposita en el agua es por una cuestión natural o tiene alguna influencia ciertas actividades que se puedan desarrollar? No, es natural, está en nuestras capas en la provincia de Buenos Aires, pero obviamente requiere de inversión pública y de largo plazo. Nosotros... Es agua sin arsénico. Sí. En su momento, cuando los consejos deliberantes empezaron a movilizarse, el Ejecutivo, que ha tenido, la verdad, una respuesta muy espasmódica y en muchos casos hasta en tinte de risa, declaró que iba a iniciar una construcción de un acueducto que iba a llevar agua del Río de la Plata hasta Carlos Casares y 9 de Julio, digamos que algo ambicioso y faraónico. En ese momento... Además necesita un tratamiento también, ¿viste? Sí, pero digamos que la respuesta siempre es el eslogan, ¿no? Ante un problema, esta es la solución. En ese momento nos dirigimos a la ministra de Infraestructura y al director de APSA, que es APSA es la empresa prestadora en mi zona, al menos en esos distritos, y reconocieron que ni siquiera estaba en los planes ese acueducto. Entonces, nuevamente los vecinos se tuvieron que movilizar y hoy, hará aproximadamente un mes, lograron que en Carlos Casares empiece a funcionar la planta de vertimiento. Mira, aquí había un estudio, recuerdo justamente, de un organismo estatal, que era un análisis, había como una especie de franja que venía extendiéndose desde Santa Fe, pasaba justamente por el noroeste de la provincia de Buenos Aires y se extendía hasta ya la parte más hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. Pero era como una gran franja y en un momento se habló de una influencia más o menos, a grosso modo, sobre 2 millones de habitantes. Sí. Digo, sigue manteniéndose esa franja, digamos, no ha habido ningún tipo de mejoramiento por lo que vos nos estás contando al respecto. No, y en la provincia de Buenos Aires aproximadamente 31 distritos tendrían este problema, muchos del interior y algunos del conurbano. Obviamente que, como yo te reitero, necesita esto en serio de inversión en obra pública. ¿Y a vos te parece que hay posibilidad de...? Porque siempre después nos chocamos con los problemas presupuestarios, ¿no es cierto? Y las prioridades, que hoy hay tantas, entonces muchas veces todo termina neutralizándose y la plata a veces no se usa para las prioridades. Pero digo... ¿están dadas las condiciones? ¿Se pueden conseguir los recursos para este tipo de obras? Como vos dijiste, obras faraónicas. ¿Estas son obras faraónicas las que son necesarias? Son planes directores que trasciende una gestión. En 4 años no solucionás un problema de abatimiento de arsénico. Digo, requiere de 15 años quizás. Ahora, lo que sí le corresponde a este gobierno, empezar ese camino. Hoy el presupuesto en infraestructura en la provincia de Buenos Aires está cerca del 3% del presupuesto global, por lo cual te imaginas que son cifras mínimas para las necesidades de una provincia, porque
Obviamente, todo lo que nos viene en obra pública viene desde Nación, con otros criterios, obviamente. Nación nos dice qué es lo que necesitamos los bonaerenses. Necesitamos ruta, necesitamos autopista, necesitamos viviendas. Bueno, entre eso nosotros queremos poner en discusión que se necesita ahora para el arsénico. Claro, ¿y tienen alguna estadística, o por lo menos si es posible, se ha requerido algún tipo de estadística sobre gente afectada por este problema? ¿Les están brindando estadísticas? No, no hay nada. Nosotros hemos presentado, a esta altura ya debemos llevar 10 pedidos de informes aprobados por la Cámara sin ninguna respuesta, tanto el organismo de control que es el OCOA como el propio Ministerio. No hay estadísticas oficiales. El propio director de APSA, cuando fue a la Comisión de Obra Pública, cuando yo consulté sobre los vaivenes que tiene el arsénico, los niveles en el distrito de Carlos Casares, y le pregunté si al mismo tiempo tenían estudios epidemiológicos que demostraran cómo había afectado a la población, reconoció que ellos no los tienen. ¿Y desde la Nación tampoco baja información? No, solo hay estudios que ha hecho la Universidad de La Plata, donde en su momento hablaba de este tipo de estadísticas que vos nombraste. Y además me parece que en algún momento, si lo mencionaste acá o lo hemos conversado en otra ocasión, esto va excediendo las cuestiones políticas, o sea, no hay inconvenientes entre, digamos, que alguien vea algún trasfondo político en este tipo de reclamos o de cosas. No, porque quedó demostrado con estos municipios que eran intendentes de diferentes partidos, Coalición Cívica, UCR y Frente para la Victoria. Y los consejos deliberantes que también tienen diferentes colores políticos, y todos entendieron que hay una cuestión de salud pública y que tiene que ver con un derecho básico, que es el acceso al agua y la seguridad de que uno, al tomarla, no se enferma. Claro. Entonces, me parece que esto trasciende, lo que sí se le reclama a este Ejecutivo es que piense en cómo va a empezar a solucionar este problema, no solo en términos de rédito electoral, ¿no? Porque no, un mandato excede el cumplimiento de una obra. Sí, hablando de los tiempos que vos mencionabas, viene a cuento porque justamente lo que te decía del informe que había tenido oportunidad de ver hace tantos años, es justamente, estoy hablando aproximadamente, yo diría de los 90. Estamos hablando, pasa velocísimo el tiempo. Estamos hablando de 20 años atrás, o quizás un poquito menos, pero estamos en ese periodo de 15 a 20 años donde ya se estaba tomando vuelo este tipo de información, ¿no es cierto? ¿Y ustedes hasta dónde se retrotraen? ¿Más o menos los estudios hasta un periodo muy lejano o lo están, o es no, desde cuándo están haciendo los últimos 4 años? Porque, como bien te indicaba, los vecinos se tuvieron que organizar para poder contar con información confiable y crearon comisiones fiscalizadoras que para determinado periodo hacen análisis y ven cómo va la evolución de arsénico y de otros metaloides, ¿no? Sí, ¿y qué es otro? Bueno, a propósito que nos nombrás, ¿hay algún otro problema? Aluminio, nitrato, depende de la zona. ¿Ahí ya sigue siendo por cuestiones naturales de las ahí napas? No ¿Ahí qué está funcionando ahí? Y hay contaminación en el conurbano de empresas y obviamente el no tratamiento adecuado de quien brinda el servicio. Puede ser APSA o una cooperativa, ¿no? Sí, sí, porque bueno, ha tomado mucho vuelo en los últimos tiempos el tema del riachuelo, de Acumar, etcétera. Pero bueno, es un problema de larga data y donde subyacen otras cosas. Digamos que Acumar y el tema de riachuelo es lo que más prensa tiene, por así decirlo. Pero bueno, me estás diciendo que es más grave, trasciende mucho más de lo que se está viendo en los medios, ¿no? Sí, sí, es así. ¿Qué tipo de metales me decías entonces? ¿Aluminio? Nitrato, aluminio, bueno, el arsénico. ¿Eso tiene que ver también con los desechos de las fábricas? Directamente con eso. Sí, sí, y con la no potabilización adecuada de quien presta el servicio, ¿no? Claro. Bueno, nos está planteado el problema, están planteadas también las soluciones. ¿Cuántos proyectos ya hicieron con esto o cuántos pedidos de informe, cuántas resoluciones? Ser más de 10 y aprobados. Presentamos un programa de tratamiento de arsénico, de prevención para la enfermedad. Presentamos una bicameral de seguimiento y control del agua, del uso y de la normativa. Es importante eso, ya está presentada, está constituida. Estamos en la Comisión de Obra Pública esperando que haya dictamen en breve. Ajá. Y bueno, y ahí sí van a estar representados todos los partidos políticos y obviamente la bicameral, las dos cámaras de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y se va a extender, o sea, digo, por lo que me decías recién, digo, no solo la parte que te corresponde jurisdiccionalmente, desde tu origen, digamos, del noroeste de la provincia, sino que la van a integrar también de otros distritos. Sí, totalmente, totalmente.
porque es importante, por lo que estábamos hablando, lo del conurbano es... No, es que trasciende. El caso de Pilar es uno de los más emblemáticos. Hemos llevado al Ombudsman de la provincia de Buenos Aires el caso para que obviamente intervenga y uno pueda tener acceso tanto a los planes directores, la obra que tiene que invertir, ya sea la prestadora, en este caso es Agua Sudamericana, y poder contar con datos confiables. Como decía, no hay estadística en la provincia de Buenos Aires que nos permita saber la magnitud del problema o no, pero tener datos con lo cual uno poder hacer políticas públicas. ¿Hay algún estudio, digamos, o algún tipo de información que permita tener algún promedio, por así decirlo, en cuántos años puede desarrollarse algún tipo de anomalía en la salud? No hablemos de cosas gravísimas e irreversibles, pero hablemos de algunas anomalías, problemas de piel, alguna cosa... Sí, depende de la zona y el nivel, puede ser 10 años o menos, depende. Hay casos que se han dado en Peguajó de chicos de 16 años. Digo, depende, no es, digamos, podés establecer quizás una media. Claro. Quien ha hecho eso ha sido la Universidad de La Plata, el Instituto de Recursos Naturales, que ha investigado, incluso ha tenido iniciativas, ha logrado inventos novedosos para pequeñas comunidades. Para comunidades rurales, hoy vos podés tener la prestación de un servicio para consumir agua sin arsénico, ¿no? Y por ejemplo, que le aplican alguna tecnología básica a eso. Sí, ellos crearon un sistema que después se hacen ladrillos. Ajá. ¿Podés, la creatividad más o menos podés describirlo? Y es en términos muy simples, ¿no? No soy técnica en esto, pero el agua entra, tiene su propio proceso, como si querés se sacude el agua, cae y el arsénico ese que queda se convierte en ladrillo, que es utilizado para otras cosas y no contamina. Y no lo ingestas en la piel. El arsénico en vivo e indirecto, no es una cosa etérea que uno dice, bueno, 1 miligramo es algo casi, una partícula casi imperceptible, es algo que se ve después en cantidades. Y ellos lo han implementado. En Casares, en una escuela, en Punta Indio, han implementado esto. Bueno, pequeñas comunidades. Bueno, o sea que es nada más que tomar el ejemplo y llevar, aportar quizás los fondos, simplemente, o sea, hacerlo de una manera, desarrollarlo más científicamente, de una manera más sofisticada, si se quiere, más industrializada, pero bueno, eso demuestra que es factible. Claro, no es factible, siempre es el problema del dinero y las prioridades. Y hablando del dinero, perdón, hablando del dinero, los intendentes también seguramente argumentan eso, que bueno, sus partidas no son las suficientes y entonces derivan hacia arriba el problema. Exactamente. Sí. De hecho, el problema de Casares es que la planta de abatimiento, la quinta celda, 5 años tardaron en arreglarla. Ajá. Por falta de fondos de APSA. Claro, o sea, le devuelven el problema o lo remiten, digamos, en todo caso, a la provincia, a la administración provincial. Sí. Bueno, Maricel, te agradezco la visita aquí a Plaza Pública. Se nos ha ido el tiempo hablando del agua, pero de un tema importante, el agua con arsénico, que es una preocupación, como lo venimos describiendo aquí. Te convocamos para otra ocasión, como le decimos siempre a nuestros invitados, porque además, si querés decirme en qué otras comisiones o en qué otras áreas estás trabajando en la provincia. Estoy en la Comisión de Obra Pública, en la Comisión de Asuntos Agrarios y en la bicameral del PROFIDES, un fondo fiduciario de infraestructura. Ah, perfecto. Bueno, ahí también, y ahí también está el tema pesos, ¿no? Mucho. Ahí se pueden hacer estudios y aportar soluciones. Sí. Bueno, Maricel, por ahora estuvimos con este tema que se las trae, ¿no es cierto? Esperemos que sean escuchados y que prosperen todos los proyectos. Y bueno, quedas convocada para una nueva oportunidad cuando quieras aquí en Plaza Pública. Bueno, muchísimas gracias. Ya volvemos, vamos a un corte, señor director, y tenemos más Plaza Pública.